Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos a la clase de economía de 11º grado. Bueno, jóvenes, siempre recordándoles tomar todas las medidas de seguridad. Bueno, ahora pasamos al tema que abordaremos hoy. Tenemos aquí lo que es la macroeconomía. Como parte de la economía, estudia los grandes elementos económicos como ser la producción, el empleo, la inversión, los precios, las importaciones, exportaciones, entre otros. Proporciona los elementos necesarios para realizar un análisis de las principales cuentas económicas de un país. Bueno, jóvenes, podemos decir, ¿verdad?, que la macroeconomía es una disciplina de la ciencia económica que estudia la economía como un todo y se centra en los determinantes de la evolución y producción agregada y de todos los problemas que suscitan, ¿verdad?, en su alrededor. Por tanto, la macroeconomía se ocupa de cuánto crece un país, de cuánto crece su capacidad productiva y de la inflación que existe como subida de precios, etcétera. El desempleo, el crecimiento interno bruto. También tenemos aquí los entes económicos de la macroeconomía. Tenemos aquí las familias, ¿verdad?, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Como la familia tenemos aquí, su función básica es el consumo de bienes y servicios. Prestan los factores productivos a las empresas. Sus objetivos son satisfacer el mayor número de necesidades según sus ingresos y preferencias. También las empresas, ¿verdad?, producen bienes y servicios, pagan a las familias a cambio de los factores productivos. Su objetivo es conseguir el mayor beneficio posible vendiendo más productos. El gobierno, ¿verdad?, o el Estado regula toda la actividad económica y su objetivo es aumentar el bienestar de los ciudadanos buscando más eficiencia, equidad y estabilidad. El resto del mundo. Estos agentes económicos actúan entre sí de diversas formas y se conforman dentro de los sectores económicos y en los sociales. También tenemos aquí lo que son las variables macroeconómicas. Las variables macroeconómicas se pueden definir, ¿verdad?, como el conjunto de elementos que describen los fenómenos económicos y las relaciones que se establecen entre estos y se pueden expresar, ¿verdad?, cuantitativamente. Pueden hacer referencia a la producción, al ingreso, al empleo, al nivel de precios, al ciclo económico y a las relaciones de un país con el resto del mundo. Bueno, jóvenes, aquí entendemos que las variables macroeconómicas son indicadores que toman en cuenta un país para poder comprender su realidad económica con relación a los demás países. Cada una de estas variables genera información fundamental para promover el desarrollo de una nación en función de sus actividades internas y de su vinculación con el resto del mundo. Conocer las variables macroeconómicas permite saber cuáles son las actividades con mayor potencial y qué aspectos son más vulnerables, de manera que sea posible tomar decisiones que favorezcan a los ciudadanos de un país y fortifiquen la economía. También tenemos aquí lo que es la producción. Tenemos aquí que el Producto Interno Bruto, ¿verdad?, en sus siglas PIB, que es igual, ¿verdad?, al consumo más la inversión, más costo público, más exportación e importaciones netas. También tenemos el Producto Nacional Básico, ¿verdad?, que es la suma del valor de todos los bienes y servicios de demanda final producidos por una sociedad en un tiempo determinado que generalmente, ¿verdad?, es un año. Entonces, el Producto Nacional Bruto, ¿verdad?, representa todo lo que una nacionalidad produce, ya que esta contabiliza la producción de bienes y servicios finales realizada por los factores de propiedad nacional, o sea, las empresas. También tenemos, ¿verdad?, el Producto Nacional Neto, ¿verdad?, que es igual al Producto Nacional Bruto menos la depreciación, es decir,
el desgaste de los bienes de capital que son necesarios para la producción de bienes. Entonces, el Producto Nacional Neto, ¿verdad?, es el total de bienes y servicios que producen las nacionales, ¿verdad?, o ciudadanos de un país. Un ejemplo de ello sería: un país gasta en inversiones de materia prima y materiales $500,000, y la depreciación, ¿verdad?, de los inmuebles como la maquinaria fue de $30,000. Entonces, el Producto Nacional Neto, ¿verdad?, es de 500,000 menos los 30,000 de la maquinaria, da igual a un total de $470,000, ¿verdad? Y ese es el Producto Nacional Neto. También tenemos lo que es la producción. Tenemos que la oferta agregada, ¿verdad?, que es la cantidad total de bienes y servicios disponibles en la economía para satisfacer la demanda agregada. Este consiste en los bienes y servicios que se producen en el país más las importaciones, ¿verdad? En otras palabras, la oferta agregada es la cantidad de bienes y servicios, ¿verdad?, que están dispuestos a producir y vender las empresas en el conjunto de la economía a cada nivel de precios. También tenemos la demanda agregada, ¿verdad? Es la cantidad real de bienes y servicios que todos los sectores de la economía demandan a cada nivel de precios. Entonces, la demanda agregada, ¿verdad?, es la cantidad total de productos que se compran a un nivel determinado de precios. Ejemplo: carros, casas, computadoras, televisores, entre otros productos. También tenemos aquí el ingreso, ¿verdad? El ingreso nacional es la suma total de todas, ¿verdad?, de todo el dinero o remuneraciones que percibe cada una de las unidades económicas por la actividad productiva, ¿verdad?, realizada. Es decir, es la suma de los salarios, de las ganancias, de las rentas e intereses, ¿verdad? También tenemos lo que es aquí el ahorro. Es la parte del ingreso, ¿verdad?, que no se consume ni se gasta en presupuestos, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, ¿verdad?, es la parte del ingreso que no se consume, ¿verdad?, ni se gasta en impuestos, pero sí para una inversión en beneficio del país. También tenemos aquí lo que es la inversión, ¿verdad? Es la parte del ingreso que se usa para reactivar la economía, o bien parte del ahorro para la adquisición de bienes de capital. Bueno, aquí, ¿verdad?, la inversión es parte del ingreso, ¿verdad?, o del dinero que se utiliza para reactivar la economía de un país. También tenemos aquí, dentro de los ingresos tenemos aquí el consumo, ¿verdad? Es el gasto total de una economía en bienes y servicios que se utilizan dentro de un periodo específico, ¿verdad?, por lo general un año. Tenemos aquí la tasa de interés, ¿verdad? Es el precio del dinero que se presta, ¿verdad? Si una suma de dinero se presta por un periodo específico, el monto que el prestatario paga al prestamista es mayor al que se prestó al inicio. También, ¿verdad?, tenemos lo que es aquí el empleo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí población económicamente activa, ¿verdad? Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ¿verdad?, es el total de personas de 12 años y más que están ocupadas o desocupadas, es decir, que tienen trabajo o que buscaron y no encontraron. Tenemos aquí lo que es la población económicamente inactiva, ¿verdad? Total de personas de 12 años a más, ¿verdad?, que no realizan ninguna actividad económica ni tampoco buscaron trabajo. También tenemos lo que es el nivel de precios. Tenemos, ¿verdad?, la inflación, ¿verdad? Esta consiste en un incremento generalizado y sostenido en el nivel de precios de los bienes y servicios y factores productivos de un país, ¿verdad? También tenemos la tasa de inflación, ¿verdad? Es cuando la inflación se mide a través del crecimiento porcentual, ¿verdad?, de algún índice de precios durante un periodo. El índice nacional de precios al consumidor, ¿verdad? Esta se define como el promedio
ponderado de los bienes de un conjunto específico de bienes y servicios consumidos por las familias. Tenemos aquí, ¿verdad?, el ciclo económico, ¿verdad? Es un patrón histórico de altibajo, ¿verdad?, en el nivel de producción real y que tiene un momento de crecimiento o expansión que llega a su punto máximo, que es el aus, para luego iniciar el descenso, ¿verdad?, que se conoce con el nombre de res. Tenemos aquí en tenemos aquí en esta gráfica, ¿verdad?, como su expansión, ¿verdad? Llega al pico alto, ¿verdad? Luego viene en recesión, ¿verdad? Y llega en depresión. Y luego esta se recupera, ¿verdad? Aquí, como ustedes pueden observar en la gráfica. También tenemos aquí lo que es las relaciones, ¿verdad?, con el resto del mundo. Las relaciones con el resto del mundo, ¿verdad?, son estudiadas por la economía internacional y se divide en dos ramas, ¿verdad? El comercio internacional y las finanzas internacionales. El comercio internacional podríamos decir que es el intercambio mediante la compra y venta de bienes y servicios entre personas residentes de diferentes países, ¿verdad? Las finanzas internacionales, estas se centran su análisis en los aspectos monetarios de las relaciones internacionales, ¿verdad? Bueno, jóvenes, en conclusión, la macroeconomía estudia los grandes elementos económicos, como ser la producción, el empleo, la inversión, los precios, las importaciones, las exportaciones, entre otros. Las variables macroeconómicas se definen como el conjunto de elementos que describen los fenómenos económicos y las relaciones, ¿verdad?, que establecen entre estos y se pueden expresar cuantitativamente, ¿verdad? Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención.